Nuestros niños del Club Hormiga aprendieron a ser niños libres. ¿Cuántos niños del Club Hormiga son niños libres? Amén. Y estamos seguros y convencidos de que cada niño que asistió no regresó igual a como llegó el 3 de agosto. La palabra de Dios fue sembrada en buena tierra, una tierra fértil, una tierra que estamos en esa confianza y en esa espera de que va a dar su fruto y que nada ni nadie la podrá arrebatar. Pero ¿sabe usted que una parte importante para que esta palabra pueda dar su fruto y este fruto sea abundante y permanezca? Hay un papel muy importante de parte de todos los padres en casa para que esta palabra nada la ahogue, para que esta palabra nada la arrebate. Pero ahora nosotros como papás nos toca la labor de sembrar, de cuidar y de regar esa palabra que fue sembrada. Mire, a lo largo de más de 25 años en el trabajo con los niños, Dios nos ha permitido observar que a la razón de niños libres es porque hay papás libres. Niños felices es porque hay papás felices. Niños llenos del conocimiento de Dios es que los papás son papás llenos del conocimiento de Dios. De tal manera que vamos a tener niños libres en la medida que los padres también vivamos en esa libertad en Cristo Jesús. Por ejemplo, si un padre es inconstante en todos sus caminos, ¿cómo cree que van a crecer esos pequeños? Inconstantes. Si los padres tienen flojera, tienen desánimo, tienen apatía, tienen tristeza, ¿cómo cree que vamos a ver crecer a esos niños? Con desánimo, con apatía, con flojera. Le voy a hacer una pregunta y a lo mejor, si usted tiene una piedra, yo estoy segura que me la va a lanzar. ¿A cuántos papás le gustaría ver a sus hijos tras las rejas? Encarcelados. Levante su mano. ¿Verdad que hasta suena incongruente esa pregunta? Una persona que está tras las rejas, una persona que está encarcelada, es una persona incapacitada, es una persona atormentada, es una persona imposibilitada para avanzar, para crecer y para ser felices. ¿Verdad que sí? Si usted se asoma a un reclusorio, yo le aseguro que todos los que están ahí dentro no se encuentran completamente felices, solamente si Cristo está en sus vidas, solamente. ¿Y sabe usted que en ocasiones nosotros estamos encarcelando a nuestros hijos cuando en casa hay pleitos conyugales? ¿Estamos encarcelando a nuestros hijos cuando los padres están atados a vicios y pecados persistentes? ¿Estamos encarcelando a los hijos cuando descuidamos sus vidas espirituales? ¿Cómo las podemos descuidar? Ay, hoy no tengo flojera de ir a la congre, a alabar al Señor, no importa, no vamos. Y el niño, vamos, es que me merezco mi premio. No, tengo flojera. Cuando descuidamos su vida espiritual, ¿sabe usted que encarcelamos a los hijos? Cuando los abandonamos y cuando no cumplimos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones por ellos. Cuando no cumplimos nuestras responsabilidades, cuando no les damos los derechos que ellos se merecen. El mayor derecho que un hijo tiene, ¿sabe cuál es? El derecho a la vida, el derecho a la vida eterna, el derecho a la salvación. Ese es el mayor derecho que tienen los hijos. Y muchos padres los encarcelamos al no darles ese derecho. Le voy a platicar una experiencia que tuvimos mi esposo y yo hace más de 20 años en la otra congregación donde servíamos. Conocimos a dos hermanitos que vendían chicles y dulces en la calle al término de los dos servicios de la iglesia. Y estaban afuera en cada término de la congregación. Y nos empezamos a acercar a ellos y les empezamos a compartir de Cristo. De tal manera que cada domingo íbamos, les comprábamos para bendecirles y les compartíamos de Cristo. Hasta que llegó el momento en que ellos
decidieron aceptar la invitación que cada domingo les hacíamos. Vengan, asiste, ven a conocer a Jesucristo, ven a conocer la palabra de Dios. Y entonces ellos empezaron a llegar al servicio, terminaba el servicio y corriendo salían a vender sus golosinas y sus chicles. Y ellos empezaron a crecer espiritualmente preciosos. Eran los niños modelo de la clase, los que siempre anotaban en sus clases, los que siempre se memorizaban todos los versículos, los que siempre decían, ¿quién quiere participar en esto? ¡Yo! Y eran muy contentos, asistían con mucho ánimo y con mucho gusto. Conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a tener confianza con mi esposo y conmigo y nos empezaron a platicar de la problemática que había en su casa. Su padre estaba dedicado al vicio del alcohol y su madre, ante toda esta presión, se dejaba solos a sus pequeños, no solamente eran 2 pequeños, tenían más hermanitos, y se salía todo el día con sus amigas, de tal manera que eran niños con falta de amor. Su carita fue transformándose, porque la palabra de Dios no solamente transforma el alma, sino aún transforma el corazón, porque está escrito que el corazón alegre hermosea el rostro. Y eso era lo que estaba aconteciendo en la vida de los pequeñitos. En una ocasión, sus padres se enteraron de que estos pequeñitos asistían a la congregación. ¿Y qué cree que pasó? Les prohibieron rotundamente seguir asistiendo. Les prohibieron seguir vendiendo sus dulces y sus golosinas y nunca más volvieron a presentarse en la escuela dominical. Tiempo después, meses después, nos enteramos que el mayor de ellos había fallecido. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero entró un dolor muy fuerte a nuestro corazón y lo único que conoció ese pequeñito de Jesucristo fue lo que recibió de alimento en la congregación. No sabemos si hasta el último soplo de su aliento de vida él permaneció en Cristo. Y así pasa con muchos niños. Muchos niños están desfalleciendo. Muchos niños están encarcelados. Qué difícil es que un niño permanezca en Cristo si sus padres no lo están. Hay una cita en Lamentaciones en donde retrata la problemática de los niños encarcelados y aún por sus propios padres. Si gusta acompañarme a Lamentaciones en el capítulo 2, versículos del 11 al 12. Lamentaciones, capítulo 2, del 11 al 12. Pudiéramos pensar que es una problemática de los niños que se encuentran en la calle, lo que le llamamos pidiendo limosna. Pero mire, está escrito, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que me amaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Y mire, a lo largo de este tiempo en el trabajo con los niños, hemos podido ver y hemos podido discernir que muchos de los niños se encuentran en esta condición. Se encuentran desfalleciendo, se encuentran como heridos, derramando sus almas en el regazo de sus madres. No se encuentran en libertad. Hay una cita que seguramente usted ha leído en Mateo 19:14, solamente se la voy a mencionar. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en ocasiones como padres, al no ser libres, estamos impidiendo que nuestros hijos lo sean. Estamos impidiendo que ellos tengan entrada al reino de Dios. Y hermanos, esto no es justo. Les estamos poniendo cepos, les estamos poniendo cadenas, les estamos poniendo grillos, los estamos poniendo tras la reja para que ellos puedan tener un encuentro personal con Cristo. Por eso, en este día el Señor nos hace la invitación y es el nombre del tema de esta enseñanza. Soy un papá libre. A lo largo de 5 días
Los niños declararon: soy un niño libre. Pero también el Señor quiere llamar nuestra atención a los padres: soy un papá libre. Si gusta acompañarme a la cita base de esta enseñanza, Gálatas, la carta al pueblo de Galacia en el capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Nos escribe el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué le parece si en esta mañana oramos abrazando a nuestros pequeños que están junto a nosotros? Qué importante es estar con ellos recibiendo el alimento. A nuestros pequeños Club Hormiga y a nuestros pequeños Hormigotas, sí, porque hay pequeños de más de 12 años. ¿Qué le parece si oramos juntamente? Señor, sea la presencia de tu Espíritu Santo gobernando en esta tarde nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y desde este momento llevamos cautivo a la obediencia a Cristo todo estorbo, todo impedimento que quiera venir a robar, matar y destruir la palabra que se nos va a sembrar en este día, en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a obrar en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Que cada uno de nosotros, sobre todo los padres, podamos ser tierra fértil, Señor. Una tierra capaz de que la palabra que es sembrada pueda dar fruto y ésta pueda crecer abundante. Y que nada ni nadie pueda ahogarla. Señor, declaramos desde este momento que somos padres libres, que somos niños libres, que somos familias libres por tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Mire, en este versículo es muy interesante cómo nos habla el Señor. No sé si usted lo alcanza a percibir, pero Él nos habla de manera imperativa. Él nos está ordenando tres cosas principales y son los tres puntos principales que vamos a ver en este día. Número 1, estad pues firmes. Número 2, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y número 3, no estar sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. Puntos principales. Solamente el Señor nos va a dar en este día 3 puntos principales para ser papás libres. Y vamos a empezar con el punto número 1. Vamos a ver el punto número 1. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para ser un papá libre necesitamos indiscutiblemente conocer a aquel que nos hace libres, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Acaso no está escrito en Santiago 4:8 que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros? Es decir, para ser un papá libre necesitamos usted y yo, papá, tener un encuentro personal con Dios, tener una relación personal con Él. Cada papá debemos de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque solamente a través de Jesucristo Él nos da la vida eterna y Él nos da la libertad. Cada día debemos de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando le hemos reconocido Señor y Salvador de nuestras vidas es porque le hemos dicho: Señor, tú tomas el control de mi vida, tú eres el amo de mis finanzas, tú eres el dueño de mi casa, tú eres el dueño de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, tú eres el dueño de mi vida. Y al ser tú dueño de mi vida, tú vas a hacer lo que quieras conmigo. Eso es hacerlo Señor de nuestras vidas. El hacerlo Señor de nuestras vidas es confesar que Él murió por nosotros y entonces podremos heredar la promesa para los nuestros. Al hacerlo Señor de nuestros corazones, vamos a tener la promesa de que Él va a ser algún día el Señor de los nuestros. Al hacerlo el Señor de nuestra libertad, vamos a declarar que Él va a ser el Señor de la libertad de nuestros hijos.
Hubo una persona que tenía un oficio muy interesante. Él se encargaba de encarcelar, de maltratar y de lastimar a todos los que estaban adentro de la cárcel. ¿Se imagina cómo se encontraba el corazón de esa persona? Un corazón endurecido, un corazón que no tenía compasión de nada ni de nadie. Porque a eso se dedicaba todos los días, a maltratar, a ultrajar, a lastimar, a encadenar. Esto era el oficio de esta persona. Acompáñeme al capítulo 16 del libro de los Hechos. Quiero comentarle unos momentos antes cuando surge esta persona. Estaba Pablo y Silas, siervos de Dios, predicando la palabra, guiados por el Espíritu de Dios. Y ellos se dirigieron hacia Filipos. Y ahí en Filipos, por el Espíritu de Dios, Dios les permitió hacer libre a una mujer que estaba encadenada con un espíritu de adivinación. Aquellas personas que le rodeaban a esta mujer no les agradó y levantaron toda clase de males contra Pablo y Silas, mintiendo hasta que los encarcelaron. Pero dice la palabra en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Y ellos fueron bienaventurados. ¿Y sabe cómo fueron bienaventurados? Los encarcelaron. Los encarcelaron. Y dice la Biblia, en el capítulo 16, vamos al versículo 30, por favor, de este capítulo. Usted ya lo tiene. Mire, vamos a leer desde el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, o sea, no nada más les azotaron, sino les azotaron como mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el versículo 24, no solamente los dejaron con una debilidad total, sino que aún en el calabozo de más adentro, en una profunda oscuridad, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo cree que se encontraba la condición física de estos varones? Estaban débiles. No creo que se pusieron a hacer lagartijas, porque no podían, porque estaban encadenados. Estaban muy débiles físicamente, pero hubo una situación en ellos que pudiésemos pensar que físicamente ellos estaban encarcelados, pero en su corazón ellos eran las personas más libres y aún más libres que ese mismo carcelero. Porque ellos ahí en la cárcel empezaron a alabar el nombre del Señor. En el versículo 25 y 26, le voy a dejar de tarea en casa con sus hijos, lo va a leer toda esta porción del Evangelio, de la palabra del Señor. Ellos empezaron a alabar al Señor cantando salmos e himnos, y vino de repente un temblor muy fuerte. Y se rompieron todas las cadenas de los presos, no solamente de Pablo y de Silas, sino de los presos. Y se abrieron las cárceles. Aquí hay varias situaciones muy interesantes. Cuando nosotros nos disponemos a alabar al Señor y declararle y honrarle y adorarle con todo nuestro corazón, no solamente Él va a quitar nuestras cadenas, sino que Él va a quitar las cadenas de los que están a nuestro alrededor. Si usted, papá, es un papá libre, usted va a levantar sus manos con toda libertad y se va a postrar y va a adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué va a pasar? Sus hijos se van a quedar así. ¿Y sabe qué va a pasar? Ellos van a empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque van a empezar a conocer al Dios vivo que usted adora. Pablo y Silas fueron libres. Y no solamente ellos, sino los que les rodeaban. Pero mire, hay una parte muy interesante en el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, pues sí, se durmió, porque dice, pues ¿quién va a abrir las rejas si estos señores están más que atados a cepos?
Si usted estudia un poquito en historia, vemos cómo las cárceles que el pueblo romano preparaba para todos los presos eran cárceles muy oscuras, muy difíciles de que alguien pudiera salir libre, vivo y sano. Y bueno, sigamos leyendo. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, yo me imagino esa escena. ¿Cómo se ha de haber quedado el carcelero? Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Qué impresión tan grande que pensó quitarse la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué preciosa escena. Realmente quien estaba encarcelado era el carcelero, con sus odios, con sus tormentos. ¿Verdad que él tenía la autoridad físicamente y aún las armas poderosas para poder haber degollado a todos los presos? ¿Y qué le iban a decir? Nada, estaba cumpliendo sus labores. Él tenía esa libertad, pero él no lo hizo porque él vivía preso. Porque él sabía que había alguien más puesto en autoridad que él, y él lo reconoció. Mire, cuando dice en el versículo 29, él entonces pidiendo ¿qué? Luz. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y él en este momento vio la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué rostro había visto en Pablo y en Silas? Que pudo ver la gloria del Señor. Por eso, cuando una persona está en libertad, se nota. Cuando una persona vive en libertad, refleja la libertad en Cristo Jesús. Y eso fue lo que vio el carcelero. ¿Qué fue lo que más hizo? Se postró a los pies de Pablo y de Silas. En ese momento Dios le dio la libertad. Porque una persona, un papá que es libre, adora y se postra delante de su Señor. Después preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para tener esta libertad que ustedes tienen. ¿Qué debo de hacer? Y entonces el Señor, a través de Pablo y de Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y mire, el versículo 33 es glorioso. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Un bautizo en la noche. ¡Qué gloriosa escena! Cuando nosotros, papás, somos libres, vamos a tener la capacidad y la autoridad de que nuestros hijos, de que los que estén a nuestro alrededor sean libres. Papá, ¿usted le gustaría que sus hijos estén encarcelados? Por supuesto que no. ¿Qué necesitamos hacer? Ser libres. Para que los demás, para que los nuestros sean libres, sean libres. Muchos padres viven presos del pecado, atados con cepos y grillos a los vicios, al orgullo, a la soberbia, a una total independencia de Dios. No pasa nada si dejo de orar un mes. No pasa nada si dejo de leer la palabra. No pasa nada si no tomo enseñanza, si no me alimento. Muchos viven presos, atados, encarcelados a pleitos conyugales, enojos, iras, adulterios, fornicaciones. Y son cadenas que Cristo quiere venir a romper, pero solamente se van a romper cuando usted y yo pidamos luz, como lo hizo el carcelero. Cuando usted y yo seamos capaces de postrarnos y de decirle al Señor: yo
quiero más de ti. Yo quiero acercarme a ti. Cuando nos rendimos delante de su presencia con un corazón quebrantado y humilde, cuando nos arrepentimos y somos capaces de confesarle a Él todas nuestras culpas y todos nuestros pecados. Cuando nos damos ese tiempo de confesarle al Señor, si es que estamos en tiniebla, que venga su luz a resplandecer y a quitarlas en medio de nosotros. Dios quiere hacernos libres, porque se vienen tiempos peligrosos. Y Dios nos hace libres para ser salvos de esta perversa generación. Dios quiere hacernos libres porque Él nos hace libres y nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Dios quiere hacernos libres de la ira venidera. Y Dios quiere hacernos libres para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero usted y yo, como padres, ¿queremos ser libres? ¿Queremos ser verdaderamente libres? Mire, su sangre nos limpia de todo pecado. El pecado nos aparta de una verdadera libertad en Cristo. ¿Y cuántos estamos teniendo esa relación diaria con el Señor y preguntarle, escudriña lo profundo de mi corazón? Ve si hay en mi camino de perversidad y límpiame de toda mi maldad para no estar apartado de ti. Él viene a traernos libertad a nivel espiritual y Él también viene a traernos libertad a nivel anímico. Está escrito en Lucas 4, 18 al 19, cuando nuestro Señor Jesucristo, estando en Nazaret, Él en una sinagoga, abrió el libro del profeta Isaías en el capítulo 61 y Él les dijo las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él venga a sanar nuestro corazón quebrantado. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él venga a traer vista a nuestros ojos que no ven las situaciones de nuestros hijos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para traer buenas nuevas a nuestro corazón que se encuentra en pobreza, en desierto, en sequedad. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Dios traiga libertad a nuestro corazón oprimido. Él viene a despojarnos de todo peso de atadura, de tristeza, dolor, amargura, preocupación. Todas estas cadenas Dios las viene a romper. Pero si no las rompe Jesucristo, si no lo solicitamos nosotros, también nosotros estamos ministrando todo esto a nuestros hijos. Los estamos encadenando a nuestra propia cárcel. Necesitamos a Él. Necesitamos a Él, fuente de agua viva, como dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Solamente Él puede darnos libertad a nuestras vidas. Solamente en su presencia podemos recibir libertad, como está escrito en el Salmo 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Un padre atado, un padre encarcelado, difícilmente puede moverse con libertad y difícilmente puede encaminar en libertad a sus hijos. Aún mi hermano, Él viene a darnos libertad en el área física. ¿De qué manera? Sanando, proveyendo, abriendo las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, como dice el profeta Malaquías en su capítulo 2 del versículo 10 al 12. Aún Él dice en este capítulo, en el versículo 12 de este capítulo 2 de Malaquías, que seremos bienaventurados y seremos tierra deseable, porque Él abrirá las ventanas de los cielos. Pero necesitamos necesariamente ir a Él. Necesitamos romper con toda independencia de Él. Para ser libres tenemos que estar sujetos a Él.
¿Acaso no está escrito en Mateo 6:33? Que si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, todas las cosas serán por añadidura. Todas las cosas vendrán por añadidura. Necesitamos ir a Jesucristo para recibir libertad. Papá que me escucha, para que usted y yo podamos ser papás libres, necesitamos tener un encuentro personal con el Señor cada día. Cada día. Cada día, ¿verdad que el Señor está con nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no se ocupara de nosotros un segundo de nuestras vidas? Simplemente desfalleciésemos. Si usted y yo respiramos, ¿sabe por qué es? Porque Él le ama y le sirve cada día, cada segundo. Porque Él sigue pensando en usted y en mí. Cada día necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Punto número 2, para ser papás libres. De acuerdo al versículo inicial de Gálatas 5:1, necesitamos estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? Firme significa es estar estable, fuerte, resistente, sujeto, entero, íntegro, inconmovible, inflexible. Es decir, el ser firme es no ser de doble ánimo. Porque esto nos lleva a ser inconstante en todos nuestros caminos. Como dice Santiago 1, versículo 8, si gusta acompañarme por favor. Santiago en el capítulo 1, versículo 8. Está escrito: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que es de doble ánimo no es una persona firme. Y Dios pide de nosotros como padres libres que seamos firmes, constantes, no de doble ánimo. También más adelante en el capítulo 4, también del versículo 8 de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo vamos a purificar nuestros corazones para tener un corazón firme para el Señor? Hay varias acciones prácticas. Inciso A, tener una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración continua como la luz de la aurora que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Tener una vida de oración tal que nuestros hijos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta si usted lleva una relación personal con Dios o simplemente lleva una religión. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos religiosos? Y Dios no está buscando religiones. Dios está buscando tener una relación personal con usted y conmigo. Sus hijos notan si usted lleva una vida de oración. Y si usted lleva una vida de oración como papá libre, ellos también van a querer tener una relación con Dios. En este congreso que tuvimos en esta semana pudimos darnos cuenta de muchos pequeños que no perciben la presencia de Dios, que difícilmente incluso se quieren postrar. A través de cantos de gozo, los invitamos a que se postren. Y aún así hay niños que no se postran porque no viven de manera libre. Y yo me quedo preguntando, ¿cómo estará la vida de los padres de esos pequeños? Una vida de oración con el Señor que los lleva a tener una relación diaria con Él. Está escrito en Mateo 26:41, si gusta acompañarme. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Él nos manda: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué importante es que velemos y oremos.
Se nos está haciendo la invitación, ese privilegio de venir a orar con el Señor en la madrugada. Traiga a sus pequeños, tráigalos a tener un encuentro personal con el Señor. Y tú, pequeño, si tu papá le da flojera venir a la desmañanada, levántalo y dile: papá, no me encarceles, no me impidas entrar al reino de los cielos. Despertémonos y permitamos que nuestros hijos vivan en libertad, al vivir nosotros en libertad, al tener una relación personal con el Señor. Inciso B, dice la palabra en Juan 5:39 que si escudriñamos las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Solamente al escudriñar la palabra de Dios, al estudiar, al meditarla. ¿Acaso no le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 9 en adelante? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Solamente la palabra de Dios es la única que convierte el alma. Solamente la palabra de Dios es la única que hace sabio al sencillo. Solamente la palabra de Dios es la única que es medicina para nuestros cuerpos. Hermano, no se siga manteniendo encarcelado al no leer la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios y permita que sus hijos se llenen de la palabra de Dios. Inciso C, estudio de la palabra. Hay una cita en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, se lo voy a mencionar. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Cuando nosotros no nos exponemos al estudio de la palabra de Dios, nos podemos perder, nos podemos encarcelar. Tenemos la oportunidad de iniciar el último trimestre, hacer un buen cierre de este 2015 al estudio de la palabra a través de los cursos bíblicos. El llenarnos de la palabra de Dios a través de los estudios bíblicos, hermanos, trae conocimiento a nuestro corazón y esto permite que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal y aún les enseñemos a nuestros hijos discernir entre el bien y el mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fue una instrucción del Señor hacia su pueblo en libertad una vez que salió de Egipto. Estudio de la palabra. Inciso D, ¿sabe usted que para ser papás libres y estar firmes necesitamos congregarnos? Necesitamos congregarnos. Acompáñeme a Hebreos 10, 25. Hay una gran bendición que a través de los medios nuevos de las redes sociales podamos escuchar mensajes del Evangelio. Esto es bien importante, sobre todo para compartir la palabra de Dios. Esto es necesario, pero sabe que también es muy necesario no dejarnos de congregarnos. Y en medio de las alabanzas de su pueblo, ahí está Dios presente para sanar, para liberar, para restaurar. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos padres fácilmente se dejan de congregar? No pasa nada, sigo vivito y coleando, estoy bien, tengo mi trabajo, no pasa nada. Claro que sí, y pasa mucho, porque el corazón de sus hijos y aún de usted se ve reflejado como leíamos en Lamentaciones capítulo 2, van desfalleciendo. Si usted desea ser un papá libre y estar firme, no deje de congregarse. No deje de congregarse, porque mejores son dos que uno. ¿Cuántos de los que estamos aquí en los tiempos de alabanza, Dios nos ha ministrado libertad y Dios ha restaurado nuestro corazón? Levante su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí en los tiempos de oración, Dios ha hablado y ha dado respuesta a cada una de nuestras peticiones? ¿Cuántos a través de la palabra el Señor nos habla y nos restaura y nos redarguye
de pecado, de juicio y de justicia? ¿Cuántos en el tiempo de la alabanza Dios sana nuestra alma y nos liberta? ¿Cuántos al ver a un hermano, al sentir su abrazo, al sentir su sonrisa, al sentir sus palabras de ánimo, cómo te encuentras, se han sentido libres? Levante su mano. ¿Verdad que es importante congregarnos? Porque esta es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es por vía internet. La iglesia de Jesucristo es la reunión de los santos. La reunión de los santos. Y no hay santas memorias ni santas computadoras. Hay hijos de Dios santos. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando usted y yo nos congregamos, permanecemos firmes y difícilmente nos vamos a deslizar, difícilmente nos vamos a apagar, difícilmente nos vamos a enfriar. Es como esa fogata. ¿Qué pasa cuando un leño es apartado de todos los demás leños? Poco a poco se va apagando. Pero cuando están los leños juntos, ¿qué pasa? Esa fogata se enciende y se prende. Así también en la gran congregación. ¿Sabía que otra forma de estar firmes para ser un papá libre es servirle de todo nuestro corazón? En Éxodo 3, versículo 12, hubo un siervo de Dios del cual el Señor nos estuvo hablando a través de la obra musical en nuestro programa Club Hormiga, Soy un niño libre. La vida de Moisés. Moisés fue un siervo de Dios que primero Dios tuvo que hacerlo libre de sus temores, libre de sus angustias, libre de sus imposibilidades, para que después de ello pudiera dejar y hacer libre a todo un pueblo de miles, el pueblo de Israel. Y mire, en el versículo 12 del capítulo 3 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Un papá que es libre es un papá que sirve a Dios con todo su corazón. Un papá que es libre es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo servirle? Dice la palabra que aun si diésemos de beber un vaso de agua a sus pequeños, de cierto no nos quedaremos sin recompensa. Y mire, cuando nosotros servimos a los demás, ¿sabe usted que servimos a Dios? Acompáñeme a Mateo 25. Aquellos pequeños que participaron de su primera edición del programa Club Hormiga, le van a platicar ustedes, amiguitos, a sus papás acerca de la obra de Mimos el día jueves, que fue precisamente la obra de Mimos basado en este pasaje de cómo servir a Dios. Mateo 25, vamos a leer el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Significa que cuando usted, papá, sirve a los hombres por algo tan pequeñito, tan insignificante, está usted sirviendo a Dios. Cuando servimos a Dios, hermanos, nos vamos a mantener firmes y nos vamos a mantener en libertad. Porque cuando nosotros servimos a nuestro prójimo, es una manifestación que les estamos amando. De tal manera, un papá es libre porque sirve y ama con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Un papá que es libre
es un papá que sirve. Como está escrito en ese proverbio que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un papá que es libre y que sirve es un papá que ama con todo su corazón. ¿Sabe usted que el amar nos lleva a vivir en libertad? ¿Pero a quién debemos de amar? A nuestro prójimo. ¿Aún aquel prójimo que es nuestro enemigo? Sí. Dice la palabra del Señor: amad y bendecid a los que nos ultrajan y a los que nos persiguen. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no nos puso ejemplo? ¿Qué dice en Romanos 5:8? Romanos 5:8 está escrito: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó todo su amor y su servicio, y Él dio su vida por nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó por cada uno de nosotros. Él sigue diciendo a usted y a mí: ¿qué quieres que te haga? Y usted le responde: sáname. El Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Libérame. ¿Qué quieres que te haga? Provéeme. ¿Qué quieres que te haga? Restaura mi familia. ¿Qué quieres que te haga? Salva a mis hijos de los vicios. ¿Qué quieres que te haga? Trae a mi esposo de vuelta. Y el Señor, ¿sabe qué es lo que hace? Lo cumple. Él sirve. Ahora nosotros, como papás libres, como papás que amamos y como papás que sirvamos, nos toca a nosotros preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Esto nos permite vivir en libertad. Esto nos permite vivir en esa firmeza delante de los caminos del Señor. Nos va a permitir amar en todo tiempo y en toda situación. Un papá que es libre es un papá que perdona, que pide perdón y que acepta el perdón de los demás. Un papá libre y que sirve y que ama es capaz de extenderse a lo que está delante y proseguir a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3:13. Un padre que es libre es un padre que sirve predicando la palabra de Dios. Tenemos una oportunidad increíble, hermanos, con este desayuno evangelístico. Usted que es libre no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y por tanto, este desayuno no va a caber la gente, porque usted va a poder predicar a Jesucristo, porque usted que es libre desea la libertad a los demás. Una persona libre lleva libertad a los demás, como lo veíamos en Pablo, como lo vimos en Moisés. Él primeramente fue libre de sus temores, de sus incapacidades, y entonces tuvo la capacidad de llevar a libertad a un pueblo muy grande, el pueblo de Israel, que estuvo esclavizado por más de 400 años en Egipto. ¿Usted es libre? Que se note. ¿Y sabe cómo se va a notar? Dando a luz a aquel que se encuentra en tinieblas, predicando. Número 3. Acción número 3. Voy a ser un papá libre cuando no estemos sujetos nuevamente al yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1. ¿Cómo no vamos a estar sujetos al yugo de esclavitud? Hay una cita en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy en día hay una doctrina que dice: la salvación no se pierde, y por cuanto es un galardón que Dios te da y que no te lo quita, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Oh, grave error. Dice la palabra: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque en Filipenses 2:12 nos advierte el Señor que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué es esto? Guardarnos en santidad. Dice la palabra de Dios que seamos santos, así como Cristo es santo. Sed santos como Él es santo.
Porque ¿qué pasa? Está escrito en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Mire lo que escribe el Señor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una persona que una vez que ha gustado el don celestial, vuelve nuevamente deliberadamente a pecar vez tras vez, es como ese perro que vuelve a su vómito, como esa puerca que vuelve a revolcarse en el cieno. Por eso dice el Señor que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Mire lo que está escrito en Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué pasa cuando una persona que ya recibe al Señor y que continuamente está pecando vez tras vez, tras vez, tras vez, está exponiendo a Jesucristo a vituperio? Es como si le crucificara nuevamente. Por eso es que el Señor nos pide que cuidemos nuestra salvación, que es tan grande, con temblor y temblor. Y Él nos anima a que no nos enredemos nuevamente en el mundo. En segunda de Pedro, acompáñenme por favor, segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dios nos ha dado una salvación preciosa, debemos de cuidarla, pero debemos de cuidar no enredarnos nuevamente en las corrientes de este mundo. Porque los que andan en la vanidad de la mente, en las corrientes del mundo, no van a permanecer. Por eso es que no podemos darnos concesiones, hermanos. No debemos de dejarnos guiar por las corrientes de este mundo y andar en las satisfacciones y en los deseos de la carne. Usted conoce cuáles son los deseos de la carne. Lo ha leído en el capítulo 5, se lo voy a mencionar, en el versículo 17. Obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no debemos de caer nuevamente al yugo de esclavitud, porque si caemos al yugo de la esclavitud podemos perder esta salvación tan grande y podemos hacer que caigan nuestros hijos y tenerlos no en una cárcel permanente, sino aún en una cárcel eterna. Por eso es que necesitamos tomar el yugo de Cristo, como dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Tomar el yugo que es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Y yo le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, a que cerremos un momento nuestros ojos en esta tarde. Y dice la palabra que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios quiere traer y darnos libertad a todos nosotros.
Y si nosotros como papás, que estamos en un yugo de esclavitud, que no estamos libres porque todavía hay cadenas, todavía hay ataduras que están impidiendo que podamos ser libres, yo le voy a invitar, permanezca sentado, por favor, permanezca sentado. Dios quiere ministrarle libertad. Si usted reconoce en su corazón que hay todavía yugo de esclavitud sobre su vida, sobre su corazón, un yugo de soberbia, de enojo, pleitos conyugales, independencia a Dios, doble ánimo, tristeza, preocupación, si usted tiene alguna cadena en su corazón, delante de Él no podemos escondernos. Yo le voy a invitar a que le reconozca como su Señor, y como su Señor le pida perdón a Él. Y así como ese carcelero pidió la luz y se acercó a la luz, yo le voy a invitar a que en este día usted pueda acercarse a la luz de Jesucristo y pedirle que sea rota toda cadena, todo cepo, todo grillo, toda cárcel en la cual usted está inmerso. Que le reconozca en todos sus caminos, que reconozca que separado de Dios nada podremos hacer, que reconozca que solamente Jesucristo puede hacerle libre, que usted por sus propias fuerzas y competencia no va a poder avanzar y ni va a poder dejar que su familia, sus hijos sean libres. Solamente Jesucristo puede hacerle libre. Aun si usted es causa de que sus hijos puedan sentir la presencia de Dios, a causa de sus mismas ataduras, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Aquí están tus hijos, Señor. Solamente tú ves el corazón. Y tú haces libre a aquel que quiera ser libre, Señor. Tú haces libre a aquel que se atreve a reconocerte como su Señor, a tener ese encuentro contigo y decirte: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Ahora yo le voy a pedir ahí que tiene a sus hijos, que se atreva a hacer algo. Y la mayor manifestación de amor por ellos, el que usted pueda acercarse a ellos, a su cónyuge, a sus hijos, a pedirle perdón, porque seguramente usted y yo hemos sido esos carceleros a sus vidas. Hemos sido los que hemos impedido que ellos entren al reino de Dios. Y yo le voy a pedir que se acerque a sus hijos y les pida perdón. Si ellos han manifestado alguna situación, alguna actitud, algún comportamiento, simplemente hay esa apatía por escuchar las cosas de Dios, por recibir las cosas de Dios, es porque tal vez nosotros hemos sido sus principales carceleros. Porque tal vez nosotros no hemos cumplido nuestro compromiso como padres, porque hemos descuidado su vida espiritual, porque en ocasiones al dejar de congregarnos hemos impedido que ellos se acostumbren a una vida religiosa, a una vida de apatía, y eso va a ir creciendo en sus vidas. Yo le voy a pedir que les pida perdón, aun si usted ha estado en un continuo estado de depresión, de tristeza, de desánimo. Esto también es un yugo
que no solamente usted está cargando, sino es un yugo que usted les ha estado poniendo. Aún, papá, mamá, si el enojo y el pleito conyugal ha ido en aumento y pudiésemos pensar, lo hacemos lejos de ellos, ese espíritu que estamos ministrándoles no es un espíritu de unidad, sino es un espíritu de división, de pleito, de enojo, de ira. Es tiempo de ponernos a cuenta y de pedirles perdón, de pedirles perdón. Y el primer punto dice la palabra que solamente Jesucristo nos puede hacer libre. Y en este día hay personas que seguramente por vez primera han venido a este lugar a escuchar el mensaje del Evangelio. Quiero decirle que no es casualidad, que Dios le trajo aquí con el propósito de hacerle libre, de hacerle una persona nueva, que solamente confesando a Jesucristo como Señor y Salvador vamos a poder ser libres. Y si usted que nos visita por vez primera desea reconocer a Jesucristo como su único Dios y libertador, como el único Dios verdadero, yo le voy a invitar a que levante su mano y pase aquí al frente. Queremos orar por usted. Si usted que nos visita por vez primera quiere decirle: Señor, yo quiero que tomes el control de mi vida, yo le voy a invitar a que levante su mano. Pero mire, a propósito están también los niños. Quiero comentarle, hermano, que el hecho que su hijo venga cada domingo y aún porte una Biblia y un cuaderno no es garantía de que él es salvo. Usted ya los llevó a los pies de Cristo, porque ellos también tienen que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos tienen que también confesar que Jesucristo es su Señor y Salvador. No hay nietos de Dios, solamente hay hijos de Dios. Y si tú, pequeño que me escuchas, nunca has hecho una decisión de fe por Jesucristo y nunca le has dicho: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, esta invitación también es para ti. Levanta tu mano. Levanta tu mano si tú en esta mañana quieres decirle: Señor, yo quiero tenerte en mi corazón y yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. En el primer servicio hubo 4 valientes preciosos y una valiente adulta. Yo te voy a invitar a que pases aquí al frente. Este es el día de salvación y este es el día de libertad. Hay manitas levantadas. ¿Qué ejemplo nos ponen los niños, hermanos? Pasen aquí al frente. Sí, aquí al frente. Ven, ven. El Señor te está esperando. Ven, no te dé pena. El Señor está con los brazos abiertos. Si tú levantaste tu mano, pasa aquí al frente. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque ella es una valiente guerrera. Una valiente guerrera. Abigail, que viene a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias a Dios por la vida de Elizabeth. Gracias a Dios por la vida de Fernanda, de Caro. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Algún adulto? ¿Algún adulto? ¿Quién quiere venir a recibir a Jesucristo? Dice la palabra: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Mire cuántos pequeños, se da cuenta cuántos niños no habían hecho esta decisión de fe por Cristo. Y este día es el día de salvación para ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque por un pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo. Gracias a Dios. Todos los que están aquí al frente, cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos. Y ahí en su corazón medita en lo que tú has hecho. Muchos de ustedes ya tienen conciencia que han hecho mal. Muchos de ustedes se han peleado con sus hermanitos y esto no le agrada a Dios.
Muchos de ustedes no obedecen y esto no le agrada a Dios. Muchos de ustedes han mentido y esto tampoco le agrada a Dios. Algunos de nosotros hemos caído en obras de la carne, en vicios, en temores, en angustias, y esto no le agrada a Dios. Y yo te voy a pedir que ahí en tu corazón, ahí en su corazón, usted que me escucha, todos con sus ojos cerrados, le vamos a pedir perdón a Dios por todo lo mal que hemos hecho. Todos ahí en su corazón, oren en voz baja, en silencio, pidiéndole perdón a Dios por todo lo malo que han hecho, por todo lo malo, porque solamente contra Él hemos pecado. Pídele perdón a Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Los padres de todos estos niños los están comprometiendo, papás, porque usted es responsable de que estos niños permanezcan en libertad. Esto es el inicio. Y ahora yo le voy a pedir a todos ustedes que repitan esta oración conmigo. Usted varón, ustedes mujercitas, que repitan esta oración conmigo. Cierren sus ojos y le voy a pedir a todos los que están aquí al frente que levanten sus manos al cielo. Todos levanten sus manos al cielo. Las dos manitas, levanten sus manos al cielo. Son niños libres. Son niños libres. Y repitan conmigo: Señor, en esta tarde yo reconozco que te necesito. Yo quiero confesar que tú eres mi único Señor y Salvador. Yo quiero comprometerme a buscarte todos los días de mi vida, a seguirte, a conocer tu palabra, que es vida y lámpara a todo mi ser. Yo reconozco que separado de ti nada soy. Y yo, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que tú hagas conmigo lo que quieras, porque a partir de este día tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús.